¿Cómo están? ¿Aburridos? Hay, hay de alguna manera preocupación por lo que está pasando y estamos confinados, la gran mayoría, buena parte del país. Y queremos conversar hoy día con Juan Carlos Eichholz, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, además socio de la empresa consultora CLA Consulting, y sobre todo porque acaba esta semana de publicar una columna en el diario El Mercurio muy interesante sobre un tema, un concepto que durante mucho tiempo parecía que era algo así como la panacea. Quien tenía el relato tenía una ventaja favorable en todo orden de cosas. Si se trataba de lo político, el relato era todo, era estratégicamente lo que de alguna manera contenía las definiciones y además el espíritu de cuerpo de un gobierno. Y hace en esa columna Juan Carlos Eichholz una muy interesante comparación entre dos líderes, Angela Merkel y Donald Trump, sobre el relato y cómo lo trabajan. Y por eso saludamos a Juan Carlos Eichholz. Gracias por estar acá, Juan Carlos. Bienvenido a estas entrevistas temáticas que son cortitas, pero que son muy al callo de CNN y Televisión. ¿Cómo estás? Hola Fernando, muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, una de las cosas interesantes que tú planteas en esa columna es que los líderes no ven de igual manera la forma de comunicar, de plantearle a su ciudadanía la forma, las cosas que están pasando. Y hay una diferencia muy grande entre lo que tú señalas entre Trump y Angela Merkel. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de esa diferencia? Sí, creo que es importante entender un poco el rol que cumplen los relatos y desde ahí entonces ver las diferencias que son muy marcadas entre Angela Merkel y Donald Trump. El relato es una suerte de ficción, una suerte de cuento que nos contamos, una interpretación de la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, tiene desde luego un cierto carácter subjetivo, no es algo meramente objetivo y concreto, está en el mundo de los significados, y lo que busca es generar cooperación, es decir, que las personas nos sentamos identificadas unas con otras y desde ese sentirnos parte de lo mismo estemos dispuestos a colaborar. ¿Y por qué nos sentimos identificados? Porque comulgamos con, yo creo que esta es la clave de los relatos, con un mismo conjunto de valores. Entonces, desde ese punto de vista, y teniendo además en especial consideración la importancia que tienen los relatos en una crisis, podemos hablar de por qué son tan relevantes, pero desde ahí uno mira el actuar de Trump y mira el actuar de Merkel y se da cuenta que son bien diferentes. No es que Trump no tenga relato, Trump tiene un relato, pero es distinto. ¿En qué sentido? Cuando Merkel trata de buscar identificación para promover la cooperación entre los alemanes frente a este tremendo desafío que es el coronavirus, lo hace, y esto es bien relevante para cualquier alemán, lo hace recurriendo a algo que es común, pero que es extraordinariamente sensible, que es la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente a cómo Alemania, con el dolor que eso significó, con la autorrecriminación que hubo por todo lo que dejó tras de sí esa guerra para muchas personas, millones de personas, ella pone el énfasis en cómo también Alemania logró erguirse con los aprendizajes correspondientes. Y cuando logra evocar eso, indudablemente que los alemanes se sienten identificados. Y de nuevo lo digo, es bien sensible tocar ese tema para los alemanes. De ahí logra identificación a través de también promover el valor de la solidaridad. Salimos de esa catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial siendo solidarios con nosotros mismos y con otros. Es lo mismo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué es lo que hace Trump? Trump dice, aquí me voy a refugiar en esa antigua estrategia de buscar un enemigo común externo. ¿Y qué es lo que hace? Dice, China es ese enemigo común. Y entonces empieza a hablar del virus chino, creyendo que detrás de eso todos los estadounidenses se iban a unir. Pero no funcionó. Desde luego hay gente que sigue a Trump en eso. Y las redes sociales y todo lo que son los fake news ayudan. Pero no todo el mundo lo ha seguido. Y ha producido extraordinaria polémica. ¿Por qué? Porque también la gente intuye que detrás de eso hay un interés personal de Trump de cara a las elecciones de noviembre, de tratar de generar unidad, porque además cuando presenta el desafío, que es el otro pedazo del relato, Trump lo hace desde poner todo el peso en la economía.
aquí hay una disyuntiva valórica, que es justamente algo que un relato tiene que invitar a enfrentar unidos. Y en esa disyuntiva valórica que a nivel social se da entre salud y economía, lo que hace Trump es cargarlo todo a economía. De nuevo, porque si logra que la gente se ponga a trabajar, probablemente está a tiempo apenas de que la economía norteamericana empiece a tomar un ritmo distinto de recuperación hacia noviembre de este año. ¿Qué es lo que hace Merkel, por el contrario? En esta disyuntiva de economía y de salud, ella entiende que lo prioritario, en un primer momento al menos, es la salud, que ahí está la vulnerabilidad que la gente está sintiendo, que ahí está la fragilidad, y pone entonces mucho acento en que esa solidaridad tiene que estar al servicio de apoyarnos unos a otros, ser responsables unos con otros para no contagiarnos o contagiarnos lo menos posible, y desde ahí que haya la menor cantidad de daño y muertes. ¿A Merkel le ha resultado? Juan Carlos, sí, Juan Carlos, y si que tuviéramos que aterrizarlo acá, ¿cómo andamos por casa en materia de relato? La pregunta es compleja, o la respuesta a la pregunta es compleja. Y yo quisiera, a ver, quizás antes de responderte directamente, Fernando, hacer también énfasis en la distinción entre relato y gestión, porque ambos son Sí. necesarios. La gestión está más en el mundo de lo concreto, en el qué y cómo hay que hacer las cosas. El relato está un poco más en el mundo de los significados, en por qué hay que hacer las cosas. Un relato sin gestión es como construir castillos en el aire. Una gestión que no tiene un relato que la acompañe es como quedarse picando piedras sin entender que al picar piedras estoy construyendo un castillo. Y quiero decir esto con la mayor prudencia posible, porque yo creo que aquí tenemos que buscar puntos de unión frente a lo que estamos enfrentando todos, chilenos y el mundo entero, y no caer fácilmente en la crítica. No es ninguna sorpresa decir que el gobierno de Piñera, tanto en Piñera 1 como en Piñera 2, está bastante más cargado a la gestión, así como los gobiernos de Bachelet probablemente estuvieron más cargados al relato. No es que ni el gobierno de Bachelet no hubiese tenido gestión, ni que el gobierno de Piñera no ha tenido relato. Pero probablemente falta, en circunstancias como esta, elaborar más ese relato. Jugarse un poco más por esto que digo que es el contenido fundamental de los relatos, que son los valores. ¿Cuáles son los valores que están en juego acá? ¿Cómo enfrentamos unidos y desde dónde esa disyuntiva entre salud y economía? Mi sensación es que al gobierno de Piñera le costó entender esto al comienzo y se fue rápidamente a la gestión, y de nuevo resalto la importancia de la gestión en una crisis como esta. Y quizás cuando ya empiezas a mirar las últimas intervenciones y particularmente la del domingo pasado, te das cuenta que empiezan ya a aparecer contenidos valóricos dentro de eso. Se habla de solidaridad, se habla de responsabilidad, se habla de humildad, que son cosas bien importantes. Si tú ves además una actitud casi gestual, corporal, en el propio presidente, en el ministro de Salud, mucho más abierto a escuchar y a distribuir responsabilidad, a trabajar más colaborativamente. Ahora quizás, Juan Carlos, no sé qué parte de el relato incluye por ejemplo, el reconocimiento de los errores, el transmitir que tú también eres humano, que tú también eres persona que te puedes equivocar, que dijiste durante 4 semanas que esto prácticamente estaba controlado, que había una meseta, que había una nueva normalidad, puertas, que volvían los empleados públicos, que se abrían los malls. De alguna manera, ¿qué tanto el que tú te hagas cargo de estos valores incorpora o necesita que se incorpore lo que tú has dicho anteriormente y que no ha resultado? Sí, aquí hay una suerte de trampa en la que es fácil caer. Aquí me refiero cuando estamos enfrentando crisis de la magnitud de esta. Y es que muchas veces, particularmente desde el gobierno, desde la autoridad, esto pasa dentro de una empresa también, precisamente porque hay mucha incertidumbre, tú vas a tender a tratar de dar certezas donde no las hay. Porque es de alguna manera lo que la gente te pide. Dígame que vamos a salir bien parados de esto. Dígame que nuestra salud va a ser lo más importante y que no nos vamos a enfermar y no nos vamos a morir. Entonces, desde ese punto de vista, es fácil desde la autoridad caer en no se preocupe, yo tengo todo bajo control, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y todo va a salir bien.
Digo que es una trampa porque en realidad no es eso lo que hay que hacer del todo. Por supuesto que hay que tomar cierto control sobre la situación y dar ciertas luces por donde estamos caminando, pero al mismo tiempo, y esto sí tiene que ser parte del relato, creo yo, es que tú tienes que generar responsabilidad más distribuida en torno a las disyuntivas valóricas que están. No existe una ecuación perfecta entre salud y economía, por ejemplo. Si tú te vas a un extremo completo, que es la salud, por supuesto que eso va a andar bien al principio, pero después puedes tener una calamidad social enorme, sin además incorporar el hecho de que la gente va a tender igualmente a romper, por ejemplo, las medidas extremas de encierro, porque no lo aguanta. Si por lo contrario te vas completamente hacia la economía y descuidas la salud, no estás conectándote con la vulnerabilidad y la fragilidad de la gente. ¿Dónde está el punto exacto? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que desde ahí sí es muy importante actuar desde la humildad, de decir lo que estamos es tratando de entender la situación día a día y moviéndonos en función de eso. Y vamos a cometer errores, vamos a veces a avanzar y después vamos a retroceder un poco, pero tenemos que ir evaluando permanentemente. Algo de eso ha estado en el discurso del gobierno, pero quizás no lo suficiente, y particularmente en lo que dices tú, no en el tono más adecuado, que tiene que ser un tono más de humildad en el sentido de que aquí estamos todos, creo que es importante decirlo así, Fernando, estamos todos aprendiendo. Somos todos aprendices de una situación como esta, pero tenemos que aprender unidos. Juan Carlos, te quiero agradecer por estas entrevistas que son temáticas muy breves y te quiero hacer una pregunta muy puntual. Si tú tuvieras que recomendar un libro que esté disponible, ojalá en castellano, pero si no en inglés o en otro idioma, que de alguna manera trata exactamente la lógica del relato, ¿qué recomendarías? Eh, Quizás más que leer un libro específico del relato, porque me va a llevar quizás a la técnica, es interesante eh, leer experiencias y historias. Por ejemplo, tú puedes leer, o si tienes a mano ver películas, ¿no es cierto? Puedes leer lo que es Churchill en Las horas más oscuras, que es una cuestión maravillosa, de Sí, cómo Churchill elabora un sí, relato lo en un vi. momento absolutamente crítico, donde Inglaterra, representando lo que muchos otros países enfrentan, tiene una disyuntiva valórica profunda, que quizás está un poco conectado con esto. O me pliego un poco a rendir pleitesía a Alemania que se va expandiendo para proteger mi economía, para proteger mi infraestructura, las vidas de muchas personas, o me paro en valores fundamentales que tienen que ver con la libertad. Y Churchill empuja un relato en favor de la libertad. Son momentos decisivos estos. Y aquí tenemos uno, que Sí. no tiene que ver con Chile solamente, sino con el mundo. Juan Carlos Eichholz, te quiero agradecer por este contacto con CNN y Chilevisión en estas entrevistas temáticas. Que te vaya muy bien, cuídate. Muchas gracias, Fernando. Igualmente, cuídate tú también. El relato, 12 palabras, el relato, y que se ha dado en desplegarse desde hace bastante tiempo como parte esencial de la comunicación política. ¿Qué visiones, qué emociones, qué ideas transmitimos que generen la coherencia suficiente como para que las personas al escucharlo lo crean y sigan las directrices del liderazgo de un país o de una empresa o de un equipo de fútbol o de una familia? El relato pasa en gran medida porque haya una identificación de la gente con aquello que el líder o la lideresa estén planteando. Y ese cuaje entre lo que se habla con lo que uno identifica con aquello que se habla es buena parte lo que sostiene un pacto social, un acuerdo social y una buena convivencia.